¿Puede un ladrón convertirse en un siervo de Dios? ¿Puede un esclavo fugitivo volver al lugar del que huyó y hacerlo como hermano amado? La historia de Onésimo no comienza con esperanza, ni con libertad, ni con fe. Comienza con cadenas, con vergüenza, con una huida desesperada. Pero el Dios de la gracia, que no mira tu pasado, sino tu propósito, tomó a un fugitivo y lo transformó en un instrumento del reino. Prepárate, porque esta historia no solo habla de redención, habla de ti, de mí, de cómo el Evangelio puede voltear el mundo al revés y convertir a los esclavos en hermanos. Y si eres nuevo aquí en Sabiduría Redentora, te invito desde ya a suscribirte para descubrir cómo las páginas de la Biblia siguen latiendo con poder y verdad en nuestros días. Pero lo que sí sabemos es que la gracia estaba esperando a Onésimo en forma de palabras, de discipulado, de verdad. La historia de Onésimo está escondida entre las líneas de una breve pero poderosa carta en la epístola de Pablo a Filemón. Y cuando este joven esclavo fugitivo se le acercó, no lo rechazó, no lo señaló, lo discipuló, le habló de Jesús, del perdón, de la libertad verdadera. Y Onésimo, aquel que había huido como ladrón, cayó de rodillas ante el Salvador. Y Pablo está diciendo que, aunque antes no hacía honor a su nombre, ahora en Cristo había descubierto su verdadero propósito. Su alma encontró algo que ni la libertad terrenal, ni el robo ni la huida le habían dado en paz. Había una cuenta pendiente, un lazo roto, una relación humana y espiritual que debía ser restaurada. Lo que parecía una vida perdida, Dios la hizo instrumento. Pablo no solo le predicó o le tomó afecto, lo llamó mi hijo, lo adoptó espiritualmente y lo hace con palabras que aún estremecen el alma, tan corta como intensa. Esta carta es una joya del Nuevo Testamento, cargada de emoción, tensión espiritual y sobre todo, gracia, pero exalta la gracia por encima de la deuda. Incluso dice aún pertenecía a un cristiano llamado Filemón, un hombre piadoso, conocido por su generosidad, por abrir su casa a la iglesia y por su amor a los santos. Pero Onésimo no sabía dónde iba exactamente, pero su alma le gritaba que escapara. Lo que tú y yo debíamos, Cristo lo puso a su cuenta. Pablo está haciendo aquí lo mismo, reflejando a Cristo. No compartía aún esa fe. No sabemos cómo fue su vida bajo el servicio de Filemón, pero si sabemos algo, en un día huyó, porque esta carta no solo era para Filemón, sino para los que se reunían en su casa. Todos verían al esclavo fugitivo, ahora redimido. Todos tendrían que aceptar que la cruz borra el pasado y que en Cristo ya no hay esclavo ni libre, sino hermanos. Dicen el fiel y amado hermano, que es de los vuestros, no solo huyó, sino que, según se deduce, robó algo en su huida. Era ahora un fugitivo y un ladrón. En un mundo donde los esclavos eran propiedad, Pablo está diciendo, recíbelo como a mí, como igual, como amado. Allí se podía desaparecer entre la multitud, reiniciar la vida de ladrón a fiel andé fugitivo, a colaborador del Evangelio, o encontrarse con lo divino, porque en esa ciudad también se encontraba, aunque preso, el apóstol Pablo ansí. Enviarlo
nuevamente a la casa de Filemón, el hombre al que le había fallado Amo, pero no lo envía solo, lo envía con una carta que arde con amor, sabiduría y fe, pero su legado está en cada alma transformada por el poder del Evangelio, está en cada corazón que se reconcilia, en cada esclavo espiritual que se vuelve hermano en la fe. Bajo la ley romana, eso merecía un castigo severo, incluso la muerte. Onésimo era un esclavo, los transforma, los llama hijos y los envía de vuelta al mundo, no como esclavos, sino como testigos. Imagina a Onésimo caminando entre sombras, escondiéndose, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que cada paso fuera de la ley romana podía ser el último. Entonces, eso eres. Es la historia de cada alma que ha fallado, pero que en Cristo encuentra restauración. Onésimo nos recuerda que no importa cuán lejos hayas corrido, la gracia siempre te alcanza. Muchos habrían pensado que su historia acabaría allí en un esclavo más que se pierde entre las calles de Roma, pero Dios no lo había soltado. Onésimo llegó a Roma, una ciudad inmensa, bulliciosa, donde todo y todos convergían. Dios también quiere usarte, restaurarte y llamarte hijo. Aquí descubrirás que no hay pasado que Dios no pueda redimir, ni esclavo que no pueda convertirse en hermano. ¿Cómo se cruzaron? ¿Quién los conectó? No lo sabemos. Esta historia te invita a recibir con gracia como tú fuiste recibido. Pablo, aunque encarcelado, seguía predicando en un juego de palabras que solo Pablo podía usar con tanta sabiduría. Escribe en la carta a Filemón: en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. La palabra onésimo significa útil o provechoso. Qué belleza de transformación. Lo que el mundo descartó, Cristo redimió. Puedes ver la ternura. Un apóstol envejecido, preso, abrazando a un joven antes inútil, ahora lleno de propósito. Eso es el Evangelio en acción. Pero aquí viene el momento más tenso de toda la historia. Onésimo no podía quedarse con Pablo para siempre. Pablo, en lugar de protegerlo en Roma, toma una decisión audaz: enviarlo de vuelta. En ese pergamino, Pablo no exige, en suplica, no ordena, intercede: recíbelo como a mí mismo. ¿Puedes imaginar a Filemón recibiendo esa carta, leyendo el nombre de Onésimo y viéndolo parado frente a él, ya no como esclavo, sino como hermano? Pablo no niega la falta de Onésimo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Te suena familiar esa frase? Es la esencia del Evangelio. La historia de Onésimo también confronta a la iglesia. Era un llamado radical. Onésimo fue recibido y no solo eso. Años después, en la carta a los Colosenses, Pablo menciona a Onésimo como parte del equipo que lleva su mensaje. Qué glorioso final de esclavo a hermano. La historia de Onésimo no es solo un relato antiguo, es un espejo para todos nosotros. ¿Has huido alguna vez? Hemos corrido de nuestras responsabilidades, de la verdad de Dios, pero Él no deja de buscarnos. ¿Te has sentido indigno, inútil, sin propósito? La gracia te vuelve útil, te da nombre, te da identidad, te da misión. ¿Has dañado a otros? Cristo no solo te perdona,
sino que te da las herramientas para restaurar lo que rompiste. Y si alguna vez fuiste como Filemón, a quien alguien defraudó, no sabemos qué más hizo Onésimo. No sabemos si escribió, si predicó, si murió mártir. ¿Eres tú ese Onésimo hoy? ¿Estás huyendo de Dios, de otros, de ti mismo? ¿Crees que tu pasado es demasiado oscuro para ser redimido? Escucha esta verdad con el alma. Abierta, Jesús recibe a los fugitivos. No eres lo que hiciste, no eres lo que perdiste, eres lo que Dios dice que eres. Y si Él dice, hermano amado, esta no es solo la historia de un esclavo, y si esta historia tocó tu corazón, si algo dentro de ti despertó con el testimonio de Onésimo, no lo dejes pasar. Suscríbete ahora al canal Sabiduría Redentora, donde cada historia bíblica cobra vida, donde las escrituras siguen hablando al corazón.